La reflexión del día de hoy se titula Héroes de la Fe, Abraham, el amigo de Dios. Estamos desarrollando una serie que le hemos denominado Los Héroes de la Fe. El primer personaje que estudiamos fue Abel, quien dio un excelente sacrificio a Dios a través de su ofrenda, y como dice la palabra, muerto aún, habla por ella. Luego estudiamos a Enoc, el hombre que caminó con Dios y que no pasó por la muerte. La semana pasada vimos a Noé, el hombre de fe, el hombre obediente, trabajador, y hoy estudiaremos la vida del patriarca Abraham. El libro de Génesis presenta a Abraham como descendiente de Noé por la línea de Sem. Recuerdan, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y también recuerdan que en el diluvio murieron todos los seres vivos a excepción de Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. La historia de las generaciones desde Abraham hasta Noé, desde Adán hasta Noé hubieron 9 generaciones. Y desde Noé, por la línea de su hijo Sem, hasta Abraham hubo 10 generaciones. Se puede decir que desde Adán hasta Abraham hubieron 19 generaciones. El padre de Abraham fue Taré. Taré tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. No se dice mucho de Nacor, pero sí de Harán, quien tuvo también 3 hijos, Lot, el conocido sobrino de Abraham, Isca y Milca. Harán murió muy joven y fue enterrado ahí en su tierra, en Ur de los Caldeos. Nacor, el otro hijo de Taré, se casó con su sobrina Milca, que fue hija de Harán. Y Abraham se casó con Sarai. Dice la palabra del Señor que Sarai era estéril, por lo cual no tenía hijos. Abraham y su familia son originarios de Ur de los Caldeos, una antigua ciudad de Mesopotamia. Hoy ahí está ubicada el país de Irak. En ese tiempo, Ur de los Caldeos era una ciudad muy bonita, muy próspera, por el comercio que tenía con las otras ciudades vecinas, tenía una posición muy privilegiada. Pero también era una ciudad muy idólatra. Adoraban a una variedad de dioses, honraban a sus dioses con rituales, les ofrecían sacrificios para lograr el favor de ellos. Ellos creían que los dioses influían en todos los aspectos de la vida, desde la agricultura hasta la fertilidad. La primera vez que aparece el nombre de Abraham en la Biblia es en Génesis capítulo 11, versículo 26. Abraham es uno de los personajes más interesantes de la Biblia. A diferencia de los otros personajes que estudiamos, que se habla muy poco de ellos, muy pocos versículos se dedican a Abel, a Enoc, a Noé, pero a Abraham se habla mucho de él. Algunos estudiosos de la palabra dicen que su nombre se menciona 313 veces en toda la Biblia. El nombre de Abraham significa Padre enaltecido o Padre exaltado. Pero Dios le cambió el nombre de Abraham por Abraham, como dice en Génesis 17:5. Dice ahí, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. El nombre de Abraham, como inició cuando recién se menciona en la Biblia, su nombre Abraham, significa padre enaltecido o exaltado. Pero el nombre de Abraham, que Dios le cambió, significa padre del pueblo o padre de multitudes o padre de naciones. Abraham, vale la pena decirlo, que vivió en una vida íntima con Dios. Tenía una comunión íntima con Dios. Se le conoce como el padre de la fe. Como dice Gálatas 6, 6, 7, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. ¡Qué honra la de Abraham! Dice el profeta Isaías que Dios lo llamó su amigo.
En Isaías 41:8 dice, Abraham, mi amigo. Queridos, la vida de Abraham está llena de experiencias en donde se resalta la fe que tuvo en Dios. Estas experiencias que pasó en su vida Abraham son unas enseñanzas y un desafío para nosotros. Leamos el pasaje de Hebreos, el capítulo 11, desde el versículo número 8 hasta el 19. Dice así la palabra del Señor. Es el pasaje base en el cual estaremos desarrollando esta meditación. Dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno, y ese casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, le volvió a recibir. En este pasaje vamos a ver 3 episodios en la vida de Abraham, donde su fe le llevó a la victoria. En primer lugar, vamos a ver que Abraham por la fe obedeció al llamado de Dios y salió de su tierra sin saber a dónde iba. En segundo lugar, Abraham por la fe le creyó las promesas de Dios que le daría un hijo y sería padre de multitudes. Y en tercer lugar, por la fe, Abraham fue probado por Dios y salió victorioso, como vamos a ver más adelante. En primer lugar, Abraham por la fe obedeció a Dios y salió de su tierra ante su llamado. Dice el versículo 8 y el versículo 10 del capítulo 11 de Hebreos, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esto lo dice la Reina Valera. La versión Nueva Traducción Viviente de este mismo verso dice, fue por la fe que Abraham obedeció a Dios cuando lo llamó, para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Y la parte final, la palabra de Dios para todos, dice, salió sin saber siquiera dónde quedaba ese lugar. La primera cosa que nos enseña Abraham es que Abraham tuvo fe en medio del llamado que Dios le hizo. A Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque le creyó a Dios. Cuando lo más fácil era dudar, hermanos, Abraham le creyó a Dios. Yo no sé cómo vino la fe a la vida de Abraham, pero Abraham no conoció a Noé, por ejemplo. Noé vivió 10 generaciones antes que él. Abraham vivía en una ciudad extremadamente pecadora. Es posible quizás que alguien le habló de la creación del mundo, cómo Dios hizo el mundo, o quizás alguien le contó de la fe de Abel,
o de Enoc, o de Noé. No sabemos cómo vino su fe. Lo que sí sabemos es que la Escritura dice que por la fe Abraham obedeció a ese Dios que no conocía. No sé cuántos de nosotros haríamos lo que Abraham hizo. Salir de su tierra y dejar su familia e ir a una tierra que no conocía. Pero por esa fe que tenía en Dios, Abraham obedeció. Cuando estaba leyendo este pasaje, recordé cuando Dios nos llamó a Ecuador por un año. Ese fue el llamado primario que Dios nos hizo, ir a Ecuador para trabajar en la misión por un año. Mirando hacia atrás, vemos que ya han pasado 34 años. Y hoy estamos viviendo en esta hermosa tierra de Colombia. Hermanos queridos, cuando uno obedece al llamado de Dios, uno sabe de dónde sale, pero no sabe dónde va a estar en el futuro. En Génesis capítulo 12, 1 al 4, se nos relata cómo fue este llamado. Dice la versión Palabra de Dios para Todos. El Señor le dijo a Abraham: deja tu país, tu gente y la familia de tu papá, y ve a una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan. Maldeciré a quienes te maldigan. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le dijo. Abraham tenía 75 años cuando se fue de Harán. Hermanos, el llamado para Abraham, como cualquier llamado que hace el Señor, no fue fácil. Le dijo: deja tu país, deja tu gente, deja la familia de tu papá y ve a una tierra que te mostraré. ¿Sabes, querido? El obedecer a Dios significa dejar cosas, renunciar a cosas que sin duda Abraham amaba. Pero como siempre pasa con las promesas de Dios, detrás de ese llamado, detrás de ese mandato, hay bendiciones, hay promesas que Dios nos da. Dios hizo un llamado a Abraham, pero junto con ese llamado le prometió 4 cosas. En primer lugar, dice el versículo 2 que le dijo: te convertiré en una gran nación. Ni se imaginaba Abraham la potencia mundial que sería en el futuro Israel. En el versículo 3 dice: te bendeciré y serás una gran bendición para otros. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti, le dijo. Hermanos queridos, en aquel tiempo que Abraham vivió, donde quiera que iba, había bendición. Y la bendición no solamente era para Abraham, sino que era para otros, como fue para su sobrino Lot y la gente que le rodeó. Y esa bendición también nos llega hasta nosotros hoy, porque somos hijos de Abraham. En tercer lugar, Dios le dijo: te haré famoso. En la versión Reina Valera dice: engrandeceré tu nombre. Hermanos queridos, hasta el día de hoy estamos hablando de Abraham. Y han pasado tantos años. Hoy los judíos, como antes, le siguen diciendo nuestro padre Abraham. O ellos dicen: somos hijos de Abraham. Dios engrandeció tu nombre. Y finalmente Dios le dijo: Abraham, si sales, si obedeces mi llamado, te protegeré. Maldeciré a quienes te maldigan. Queridos, no hay mejor protección que la de Dios. Abraham, hermanos queridos, era protegido, cuidado por Dios. Salía a un camino desconocido, pero lo que sí sabía es que Dios estaría con él y sería protegido por él. ¿Sabes, querido? Abraham conocía bien Ur de los Caldeos. Imagino que por ser una ciudad próspera, era una ciudad bonita, atractiva, pero Abraham decidió creerle a Dios y salió sin saber a dónde iba. Dice Hebreos 11:10 que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Siempre lo que Dios ofrece es mejor. Los arquitectos diseñan ciudades bonitas, pero nuestro Dios es el mejor arquitecto y constructor que existe. Como ustedes saben bien, cuando Abraham murió, él no vio la gran nación.
No vio su descendencia como la arena del mar y las estrellas del cielo. Tampoco entró a la tierra prometida. Tampoco lo hizo su hijo Isaac, el hijo de la promesa, ni su nieto Jacob, ni su hijo amado José y sus 11 hermanos, ni Moisés. Pero sí entraron a la tierra que fluye leche y miel los hijos de los 12 hijos de Jacob, junto con Josué y Caleb. Es por esa razón que dice Hebreos 11, 13 al 16, y leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida, hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro, y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. Al orar así, demostraron claramente que buscaban otra patria. Si ellos hubieran estado pensando en el país que habían abandonado, habrían tenido tiempo de sobra para regresar. Pero ellos aspiraban una patria mejor, un país celestial. Por eso Dios no se avergonzó de ser su Dios y les preparó una ciudad celestial. Queridos, qué hermoso. Aunque no lo recibieron, aunque murieron sin recibir lo que Dios les prometió, ellos creyeron, dice, mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Abraham, queridos, no solo tuvo fe en Dios, sino que le obedeció. El versículo 4 dice, entonces Abraham se fue tal como el Señor le dijo. Qué hermoso ejemplo. Primero le creyó a Dios, es decir, tuvo fe en Dios y luego lo obedeció, es decir, puso esa fe en acción. Hoy también, mis queridos amigos y hermanos, Dios desea que tengamos fe en Él. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios honra la fe que ponemos en Él. A Dios le agrada nuestra obediencia. Debemos poner nuestra fe en acción, tal como lo hizo Abraham. Abraham tuvo fe en Dios en medio del llamado. Muchas veces, queridos, Dios nos está llamando a hacer algo, pero tenemos miedo, tenemos dudas. No creemos que ese llamado sea para nosotros. Y de esa manera perdemos el proyecto de Dios que tiene para nuestras vidas. El llamado que le hizo Dios a Abraham era solo el primer paso. Había un plan más grande que Dios tenía para él. Tengamos fe en Dios, aceptemos su llamado y sigamos confiando en Él. Dios honró a Abraham tanto que, como dije en Isaías 41:8, le dijo, Abraham, mi amigo. En segundo lugar, Abraham por la fe creyó que Dios le daría un hijo. Dice Hebreos 11:12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Abraham le creyó a Dios en sus promesas. Dios prometió un hijo y una descendencia numerosa como la arena del mar y las estrellas del cielo. Y Abraham le creyó a pesar de los inconvenientes. ¿Sabes, querido? Desde el capítulo 12 del Génesis hasta que nació Isaac, en el capítulo 25, creo que es de Génesis, hasta que nació, Abraham creyó con todo su corazón en la promesa que Dios le había dado. Dice, por ejemplo, el capítulo 12 de Génesis, el versículo 2. Cuando Abraham tenía 75 años y le llamó, le prometió que de él saldría una nación grande. Dice así este versículo, Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande. Dios llamó a Abraham cuando tenía 75 años y le prometió hacer que venga de él una nación muy grande. 3 capítulos más adelante, en Génesis 15,
5 y 6. Dice el versículo 5, lo llevó afuera y le dijo, mira los cielos, cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dos capítulos después, en el capítulo 17, versículo 2 al 4, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová. Y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Esto lo dice el versículo 17. Y el versículo 19 dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y en el capítulo 18, versículo 10 al versículo 12 y también el 14 dice así. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y el versículo 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Pasaron, hermanos, desde la primera vez que Dios le hizo la promesa cuando lo llamó, cuando Abraham tenía 75 años. Habían pasado 25 años cuando nació Isaac. Contra todo pronóstico, hermanos, nació Isaac. Dice el capítulo 21, versículo 1 al 3. Visitó Jehová a Sara, como le había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara, Isaac. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Sabes, querido? Tremendo. 25 años habían pasado. Ahora Abraham tenía 100 años y Sara 90 años. Tuvieron que esperar 25 años. Pero sabes, en todo este tiempo, como dice Hebreos 11:11, creyeron que era fiel quien lo había prometido. Había muchos inconvenientes para que esta promesa se cumpliera. Sara era estéril. Ya le había pasado la costumbre de la mujer, como dice, no podía concebir. Abraham tenía 100 años, Sara 90, estaban muy ancianos, queridos. Pero Abraham creyó. ¿Dónde está el secreto de la fe de Abraham? Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21, y leo en la versión Dios habla hoy. Dice, cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Y así vino a ser el padre de muchas naciones. Conforme a lo que Dios había dicho, así será el número de tus descendientes. Versículo 19, miren lo que dice esto. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos y que eran demasiado viejos para tener hijos. Versículo 20, miren lo que dice. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios. Escuchen esto, el versículo 21, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Cuando no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Versículo 19 dice que la fe de él no se debilitó, al contrario, se fortalecía día en día.
Versículo 20, Abraham no dudó ni desconfió de la promesa de Dios. Y el versículo 21, estaba plenamente convencido que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Abraham creyó a Dios en medio de sus promesas. No creyó a las promesas, creyó a Dios que le dio esta promesa. No desmayó, aun cuando tuvo que esperar 25 años, le siguió creyendo hasta que vio parte de esta promesa hecha realidad cuando vio a Isaac. Pero no vio las multitudes, pero creyó, y después vinieron las multitudes. Querido, ¿sabes? Dios tiene un plan para nuestras vidas. Él no improvisa y Él nos llama. Él nos da un mandato, pero quiero decirte que detrás de ese mandato hay muchas promesas como lo había para Abraham. Creamos en las promesas de Dios. Él es poderoso para cumplir lo que promete. Y en tercer y último lugar, Abraham fue probado por Dios y salió victorioso. Leemos Génesis 22:2 y dice así: después de todo esto, puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham. Y él dijo: aquí estoy. Luego Dios dijo: toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moriah y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse, completamente en la montaña que yo te indicaré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios les indicó. Esto dice el capítulo en Génesis 22 del 2 al 4. Hermanos queridos, Abraham le creyó a Dios en medio de la prueba, no solamente en el llamado, no solamente en la promesa. Abraham también le creyó a Dios en medio de la prueba. Puedo imaginar la lucha que había en el corazón de Abraham. Por un lado estaba el amor a su hijo, como dice el verso 2, Isaac tu amado, tu hijo único. Y por el otro lado estaba el amor a Dios y su obediencia incondicional a Él. En medio de esta encrucijada, Abraham decidió obedecer a Dios, como dice Génesis 22:3. Se levantó temprano y se fueron luego hacia el lugar que Dios indicó. Imagino que en todo este trayecto, hermanos, Abraham pensaba cómo iba a ser ese momento en que tenga que degollar a su hijo. Pero al mismo tiempo, creo que en el fondo de su corazón, Abraham abrigaba la esperanza de que Dios iba a intervenir haciendo algún milagro extraordinario. Dice Génesis 22, 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Creo que Abraham esperaba una intervención divina de Dios para el animalito que iba a ser sacrificado. Por otro lado, en Hebreos 11, 17 al 19 encontramos esto que dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, a su único hijo, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando, escuchen bien esto, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Dice este pasaje que Abraham por la fe ofreció a su hijo en sacrificio, pensando que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, de donde, en un sentido figurado, le volvió a recibir. Y eso fue lo que pasó. En Génesis 22, 10 al 13 nos dice que cuando Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto
en lugar de su hijo. Hermanos, aun cuando Abraham no entendía lo que estaba pasando, le creyó a Dios en medio de la prueba. Él sabía que algo grande iba a pasar. Sabía que ese no era el fin, como dice Romanos 4:17. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Es por eso que le puso a ese lugar Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. A manera de conclusión, diremos que este hermoso testimonio, el de Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, tiene implicancias en nuestra vida hoy. Dice la palabra que Abraham salió de su tierra, dejó su familia, todo lo que tenía, obedeciendo al llamado de Dios. Él salió sin saber a dónde iba, solamente con la fe puesta en Dios, la confianza puesta en Dios, que Él cumpliría su promesa. Aun cuando no entró a la tierra prometida, fueron sus bisnietos, tataranietos, quienes disfrutaron de esa tierra que fluye leche y miel. Ahora, hermanos, esa promesa fue cumplida. Sus descendientes son como la arena del mar y las estrellas del cielo. Y también cumplió en hacer una gran nación. Dios cumplió en que de sus lomos se levantó la gran nación de Israel. Y en forma figurada también, la iglesia del Señor somos hijos de Abraham. ¿Sabes, querido? Cuando Dios te llama, obedécele. Él tiene un plan detrás de todo eso. Aunque no entiendas, aunque no lo veas, por fe agradamos el corazón de Dios y Él cumple lo que promete. Aun cuando el contexto, en segundo lugar, aun cuando el contexto le rodeaba, le gritaba que no era posible que él tenga un hijo. No había esperanza, su esposa era estéril, ellos eran ancianos, 100 y 90 años. Pero Abraham le creyó a Dios. Su fe no se debilitó. No dudó en lo que podría hacer Dios. 25 años esperó, porque estaba plenamente convencido que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Querido, tenemos que esperar en Dios. Tenemos que confiar en Él, aunque el contexto diga algo diferente. Hermanos, si Dios te lo prometió, Él lo hará en su tiempo. Espera, sigue confiando en el Señor. Y en tercer lugar, en medio de la prueba, Abraham confió en Dios. Cuando Dios le pidió que sacrifique a su hijo, Abraham tenía la fe que Dios proveería milagrosamente algo, quizás un animalito para el sacrificio. Él estaba seguro que aunque sacrificaría a su hijo, sacrificaba a su hijo, Dios era poderoso para devolverlo aún entre los muertos. ¿Sabes, querido? Confía en el Señor. Él va a proveer aquello que necesitamos. Aunque no lo veas, pon tu confianza en el Señor. Él va a proveer y va a sacar algo de la nada. Dice que Él llama las cosas que no son como si fuera. Él es poderoso aún para levantar a los muertos. En estos tres casos, queridos, que hemos mencionado, sobresale la fe en Dios y la obediencia a la voz de Dios, es decir, la fe en acción. Y como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Hermano querido, Dios recompensa a los que tienen fe en Él, a los que le busquen. Cree en el Señor. Si Dios te está llamando, créele. Si Dios te ha prometido algo, cree en el Señor. Aunque tardare, la promesa viene y se cumple. Y si Dios te está probando en este tiempo, pon tu confianza en el Señor. ¿Sabes? Hay un final feliz en aquellos que confían en el Señor. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.